Veremos ahora una introducción a los pulpados de alto rendimiento. Para hacer un repaso de los tipos de pulpado que tenemos, están los pulpados mecánicos puros, entre los que se encuentran los pulpados mecánicos a la piedra, SGW y PGW, los pulpados con refinador TMP, los pulpados quimitermomecánicos, que es cuando al pulpado TMP o termomecánico se le agrega carga química, CTMP, BCTMP, los pulpados quimimecánicos, CMP y APMP, los pulpados semiquímicos, como el NSSC, y los pulpados químicos CRAF y al sulfito. Vamos a ver algo de producción mundial de pulpas y tenemos aquí la producción mundial en el año 2023 que fue de 195 millones de toneladas aproximadamente, es la barra gris que se encuentra en la base de la gráfica, y la pulpa química compone 158 millones de toneladas de esas 195, o sea que realmente es una cantidad enorme, dejando para pulpas mecánicas y semiquímicas 25 millones de toneladas y otro tipo de pulpas 11 millones. Entonces, realmente la cantidad de pulpa que se produce en el mundo de alto rendimiento es baja, pero de todas maneras es una cantidad importante que se sigue utilizando. Y acá se puede ver que los países productores de pulpas de alto rendimiento son sobre todo los países nórdicos y Canadá, ¿no? Los países que están bien arriba en el hemisferio norte, Canadá con un 42,8% y Finlandia 22% y Suecia 21%. O sea que realmente estos procesos no solo que se crearon en esa zona, en realidad el primer proceso se creó en Alemania, que ahora tiene un 5,1%, eh, pero se desarrollaron en esa zona, después vamos a ver por qué. Y Argentina figura en esta gráfica porque tiene el porcentaje de pulpa que se produce en la fábrica de papel prensa. Y esto tiene que ver con el uso de pulpas. Vemos que el uso de pulpa Kraft es del 96% y marca aquí la termomecánica con un 1% y todo el resto de las pulpas con un 13%. Si vamos a hablar de nomenclatura de pulpas de alto rendimiento, la forma de nombrar estos procesos es mediante letras que representan la combinación de acciones o de operaciones. Entonces, mecánica, química, térmica, depuración, fraccionamiento, se van a combinar para hacer diferentes tipos de pulpa y estos tipos de pulpa van a tener variados rendimientos y calidades. Como dijimos, dentro de las mecánicas puras tenemos los procesos a la piedra, Stone Groundwood, SGW y Pressurized Groundwood, PGW. Tenemos el proceso mecánico con refinador o RMP, Refined Mechanical Pulp, el proceso termomecánico, Thermomechanical Pulp, y también si combinamos acción mecánica y química, tendremos los quimitermomecánicos, CTMP, y BCTMP, o sea, Chemi Thermomechanical Pulp y Bleached Chemi Thermomechanical Pulp, los quimimecánicos de diferentes tipos, Chemi Mechanical Pulp y Alkaline Peroxide Mechanical Pulp, y entre los semiquímicos se destaca el sulfito neutro, Neutral Sulfide Semichemical. Tenemos una tabla acá donde muestra cómo fue la evolución de los procesos de pulpado y vemos que a principios del siglo XX solo existía como pulpado mecánico el proceso mecánico a la piedra atmosférico
y entre el 65 y el 85 surgen el RMP, el TMP y aparece la variante del SGW que es el PGW. Luego, entre el 75 y el 85, tenemos las pulpas quimimecánicas y luego del 85 al 95 la quimitermomecánica y la pulpa al peróxido alcalino. Después de esto siguen evolucionando, pero ya no hay nuevos tipos de pulpados, sino que son variantes mejoradas de los pulpados existentes. Bueno, aquí tenemos el esquema que definió Tapie, nombrando, poniéndole nombres específicos a los determinados tipos de pulpado, como para poner un poco de orden en esto que era bastante caótico en ese momento, en los 80 por ahí, porque todos los días aparecía un proceso diferente. Entonces se definieron como pulpas, por un lado las pulpas mecánicas puras, entre las cuales están SGW, PGW, RMP, TRMP, PP, TMP, que son las pulpas de impresión, las que se usan básicamente para papeles de diario. Y después las pulpas quimimecánicas que tienen diferentes usos dependiendo de su resistencia básicamente, y entre las cuales tenemos las de baja sulfonación, las modificadas químicamente y las de alta sulfonación. Por ejemplo, fíjense aquí donde dice modificadas químicamente con rendimientos cercanos al 90% que aparece un LF-CMP y eso quiere decir Long Fiber Chemical Pulp y es porque después vamos a ver que la acción química se aplica solo sobre la fracción de fibras largas después de una depuración. Entonces así, digamos, la cantidad de variantes que pueden existir es realmente enorme. Por otra parte, tenemos las de alta sulfonación, ya con rendimientos de alrededor del 85%, entre las cuales vamos a ver ahora se encuentran las pulpas sulfíticas más cercanas a las pulpas químicas y que son utilizadas básicamente como pulpa de refuerzo. Donde pulpa de refuerzo significa que se utilizan para darle resistencia a la pulpa mecánica que tiene muy baja resistencia. Entonces se agregan a los empastes en una pequeña proporción para modificar o brindar resistencia a las pulpas mecánicas. Bueno, aquí hay una descripción de cada uno de los tipos de pulpa. El mecánico a la piedra, se fuerzan troncos contra una piedra abrasiva que rota en forma paralela al grano de la madera a temperatura ambiente y presión atmosférica. Mientras que mm, el groundwood presurizado es similar al de la piedra atmosférico, pero los troncos se desfibran bajo presión a temperaturas superiores a los 100 grados. El pulpado mecánico con refinador es un pulpado donde ya se trabaja con chips, no con troncos, y se alimentan al refinador a presión atmosférica sin pretratamiento. Y el termorrefinado fue la primera evolución del RMP en el cual se calentaban los chips antes de entrar al refinador atmosférico. Pero luego surge el termomecánico con muchas mejores propiedades, sobre todo de resistencia, y reemplazan a los dos tipos anteriores y en este caso, en el pulpado termomecánico, los chips se prevaporizan a temperatura superior a los 100 grados, pasan luego a un refinador primario presurizado a temperatura elevada y la segunda refinación es atmosférica. Mientras que el que se llama tándem, que es una variante de la anterior, que es presión-presión, PP, TMP, las dos etapas son presurizadas. Y este es un caso interesante, el de las pulpas sulfíticas, porque a diferencia de las anteriores que surgen como procesos mecánicos, estas surgen como un proceso químico que se va modificando hasta llegar a un proceso mecánico. Em,
el proceso al sulfito ácido por cuestiones ambientales fue presionado, digamos, las fábricas fueron presionadas a modificar estos procesos que no tenían la mayoría recuperación de productos químicos y entonces agregando menos químicos y más acción mecánica fueron transformándose en una variante que tenía cada vez menos nivel de sulfonación, pasando desde el sulfito de alto rendimiento, muy alto rendimiento y ultra alto rendimiento en que ya tenía una acción mecánica importante. Entonces los de baja sulfonación, tenemos un pretratamiento químico a los chips a bajas temperaturas seguido de refinación atmosférica. El quimitermomecánico, se agregan químicos antes o durante la prevaporización de los chips con una refinación similar a la TMP. Después podemos tener sulfonaciones media a alta, son diferentes procesos que en realidad surgieron por modificaciones de fábrica, o sea que no son procesos cuya tecnología se vende como tal, sino que son modificaciones internas de fábrica. Y este sí, la pulpa al peróxido alcalino es un desarrollo muy exitoso que extendió el uso o la aplicación del pulpado mecánico a las latifoliadas, que hasta ese momento prácticamente se usaban solo coníferas porque la acción mecánica destruye mucho la fibra y las fibras de las latifoliadas son muy rígidas y fáciles de romper. Entonces, cuando surge este pulpado al peróxido alcalino, surge especialmente aplicando químicos que son muy aptos para las latifoliadas, como el hidróxido de sodio y el peróxido de hidrógeno, que juntos producen un efecto de pulpado y blanqueo a la vez, así que tiene también esa ventaja. Después, entre las quimimecánicas tradicionales y las semiquímicas, tenemos el pulpado al sulfito neutro, que es el más conocido dentro de las semiquímicas, en que las astillas se cocinan con sulfito y carbonato de sodio, seguido de refinación atmosférica. El carbonato es el que mantiene la neutralidad, por eso se llama sulfito neutro, a diferencia del anterior que es alcalino, ¿no? Porque tiene hidróxido de sodio. Y la pulpa quimimecánica, la soda fría, que esta también es un proceso tradicional que tiene una impregnación de los chips con hidróxido de sodio en un tanque abierto, seguido de 2 etapas de refinación atmosférica. Bueno, y entonces, ¿qué podemos decir como aspectos generales de estos procesos? Bueno, son procesos continuos, o sea que operan 24 horas por día, deben trabajarse con equipos en paralelo para alternar en las paradas y no parar la fábrica. También hay que tener un volumen suficiente de materias primas para mantener el abastecimiento, utilizar proporciones mínimas y constantes de pulpa de refuerzo para no tener problemas en la máquina de papel. La pulpa producida debe ser uniforme en resistencia, grado de refino y color, de acuerdo con las especificaciones, por lo cual también hay que garantizar la limpieza de la pulpa mediante varias operaciones de depuración y limpieza. Bueno, y si vamos a los usos, vamos a tener, acá tenemos una tabla en la que más o menos explica la calidad de la fibra y la resistencia de la pulpa de cada proceso y su uso. Y fíjense que la pulpa mecánica a la piedra, que tiene baja resistencia, se usa sobre todo para diarios y papeles baratos. La TMP también para revistas e impresión. La CTMP ya tiene alta calidad de fibra y alta resistencia, entonces se puede usar para otras cosas como cartones y tisú. El sulfito neutro tiene la característica de tener una fibra de alta rigidez, por lo cual se utiliza para el cartón corrugado, o sea, para la onda del cartón corrugado que tiene requerimientos de rigidez.
Y el APMP, al peróxido alcalino, es una pulpa blanca, versátil, con una buena calidad y por lo tanto se utiliza para papeles ópticos y de impresión. Y vamos a ver un poco el tema de costos, cómo son estas pulpas con respecto a otro tipo de pulpas. Y cuando hacemos un análisis de costos, vamos a tener los costos de capital, la materia prima, la mano de obra, la energía, los productos químicos, el agua y otros como por ejemplo costos administrativos, ¿no? Los costos de capital son aproximadamente los mismos en las diferentes partes del mundo, o sea que varían por proceso, pero no van a variar por país. Eso es importante y esto es porque la construcción de este tipo de equipos o de plantas está bastante centralizada en un par de empresas y existen grandes variaciones, sí, en los costos de materia prima, mano de obra y energía en las diferentes regiones del... En cuanto a la materia prima, los árboles presentan crecimientos lentos en los países de clima frío. Por eso es que se usan bastante los procesos de alto rendimiento para aprovechar más la madera. Se buscan procesos que aprovechen al máximo la madera y una vez que la materia prima está en la fábrica, solo influye su rendimiento en el costo. En cuanto al consumo de energía, bueno, este es el talón de Aquiles de las pulpas de alto rendimiento. Pueden utilizar de 700 a 3000 kWh por tonelada en las etapas de refinación, o sea, es enorme la cantidad de energía que se consume. Por lo tanto, esta es una variable crítica en estos procesos y son impensables donde el costo de energía es elevado. Y la disponibilidad de energía barata es la clave para la toma de decisión sobre la instalación de estos procesos. O sea que yo voy a instalar procesos de alto rendimiento donde tenga energía barata. Si no, no tiene sentido. Las fábricas de pulpas químicas son autosuficientes en la generación de energía eléctrica, pero necesitan vapor adicional. Ustedes vieron que con el licor que tiene los productos orgánicos disueltos se quema en la caldera de recuperación y ese vapor que se genera va a las turbinas que generan electricidad. Entonces son bastante autosuficientes en cuanto a la energía eléctrica. En cambio, los procesos de alto rendimiento generan mucho vapor, pero este vapor, bueno, hay que acondicionarlo para usarlo en la máquina de papel, pero tienen el problema de que no generan su propia energía. Bueno, y otros costos en cuanto a los reactivos son prácticamente los mismos en todos los procesos, solo que se utilizan en diferentes proporciones. Muchos reactivos en el craft, poquitos reactivos en una quimitermomecánica, por ejemplo. Em, la mano de obra, bueno, las pulpas, los procesos de pulpado de alto rendimiento son muy automatizados, justamente porque es complejo mantener la calidad y en cambio los procesos químicos tienen más demanda de mano de obra. Y después están las materias extras, administración, ventas, etcétera, que prácticamente es lo mismo para todo tipo de procesos. Y esto nos da aproximadamente, por ejemplo, en lo que hace a costos de capital, ven la diferencia que una fábrica de pulpa craft va a tener una producción mucho más alta. Hoy en día estamos en las 3000 toneladas día, o sea que se ha desplazado mucho para arriba. eh, Nos lleva a un costo de capital de 800 millones de dólares, mientras que las PAR, que andan alrededor de las 500 toneladas por día, tienen costos más bajos, ¿no? de capital. Bueno, esto es básicamente porque obviamente la pulpa craft tiene toda la parte de recuperación de químicos, además de los digestores, es son procesos más complejos. Y acá tenemos los costos de fabricación por otra parte, lo que veíamos recién era lo de capital, y en los costos de fabricación vemos que las pulpas craft blanqueadas, que es la barra superior, es la que tiene mayor costo de fabricación
cosa que es obvia porque a lo que es la craft sin blanquear se va a sumar todos los costos relacionados al blanqueo, ¿no es cierto? Después las TMP y las GW, que serían las Stone Groundwood, serían las más económicas. Y fíjense, están los costos de madera, los costos de capital, los costos de energía y otros costos. ¿Sí? Acá se ve que en las dos primeras el costo de capital es lo más importante y no tienen prácticamente costo energético, mientras que en las dos últimas tienen menor costo de capital, pero mucho mayor costo de energía. Y también en las craft se ve que el costo de la madera es mucho mayor porque obviamente trabajan con mucho menor rendimiento. Entonces, si hay que definir una inversión en un proceso de alto rendimiento, esto va a ser cuando se busque un tamaño de fábrica chico, menor a 500 toneladas por día. Dijimos que las craft por economía de escala andan alrededor en este momento de las 3.000 toneladas día. Bajo costo de materias primas, bajo costo de energía, estabilidad política, abastecimiento sustentable de materia prima de plantaciones y cumplimiento con las regulaciones ambientales. O sea que cuando tenga estas condiciones va a tener sentido instalar una fábrica de pulpas de alto rendimiento. Yendo un poco a las materias primas, dijimos que estos procesos se desarrollaron en Canadá y en Escandinavia, que es donde hay mayor cantidad de procesos, de este tipo de procesos actualmente, y esto se debe a las características de esos árboles que básicamente son coníferas del tipo abeto. En el caso de las coníferas no resinosas, se siguen usando los procesos mecánicos puros, mientras que cuando tengo coníferas resinosas, como nuestros pinos Heliotita de acá de la región, es necesario aplicar una leve acción química para que la resina no genere pitch. La resina entonces se saponifica con algo de álcali y desaparece ese problema. En el caso de las latifoliadas, se puede hacer con una leve acción química previa a los refinadores, o sea que serían los quimimecánicos, como les había dicho el APMP, para evitar una excesiva rotura de fibras y aumentar su flexibilidad. Ahora bien, como tengo un proceso de alto rendimiento que tiene pocos químicos y que prácticamente la característica de la madera va a pasar a la pulpa, es necesario que la madera tenga características físicas determinadas, y estas son que sean de color claro, que sean de densidad media baja, porque si son de alta densidad es porque las fibras son muy gruesas, las paredes muy gruesas, y se van a quebrar mucho en el refinador. Van a tener que tener un contenido bajo de extractivos, un mínimo estacionamiento para que no se desarrollen hongos que le puedan dar color. Tienen que tener la máxima humedad posible también para que no se vuelvan quebradizas, mínimos defectos, o sea, tratar de evitar los nudos porque esos producen irregularidades en el funcionamiento de los refinadores, y máxima limpieza. Y en cuanto a lo que hace a preparación madera, para estos procesos, bueno, las etapas de preparación madera son similares en todos los procesos de pulpado. Vamos a ver que hay solo una pequeña diferencia en los pulpados con refinador. Esta es una fábrica craft de papel misionero, está en la playa de Madera, donde se ve que se apilan los troncos. A veces los troncos son clasificados por si vienen de diferentes proveedores. Esta es una playa de madera estándar. En el caso de los procesos de alto rendimiento, vamos a tener los procesos mecánicos a la piedra que van a usar troncos enteros y los procesos que utilizan chips.
La madera puede llegar a la fábrica por diversas vías, tren, barcos, camiones, en forma de troncos, con o sin corteza o de chips. Y los chips pueden provenir de un aserradero o ser producidos en la misma fábrica. O sea que hay muy variadas formas en que llegan la madera a la fábrica y formas de tratar la madera en fábrica. La primera etapa es el descortezado, que se realiza para separar la madera de la corteza. La corteza es un 10-20% de la madera, contiene poca fibra y muchos extractivos, por lo cual no es un recurso fibroso adecuado para la pulpa, ¿sí? Consume muchos químicos, ensucia la pulpa, dificulta el lavado y por lo tanto se la separa en el proceso de descortezado y se quema en la caldera de biomasa para generar energía, para generar... Bueno, en cuanto al descortezado, el tipo de descortezador más utilizado es el descortezador de tambor. Existen diversos tipos de descortezadores de tambor, pero la forma de trabajo en general es que los troncos se los hace girar adentro de un tambor que tiene cuchillas y por golpe entre los troncos entre sí y golpes contra las cuchillas se va produciendo el descortezado a medida que los troncos van avanzando a lo largo de el tambor. La zona inferior tiene unos orificios y tiene una cinta transportadora, entonces la corteza va cayendo en la cinta transportadora y de ahí van a la pila de corteza que va a alimentar la caldera de biomasa. En el caso del manejo de troncos, fíjense, esta es una foto de una fábrica bastante antigua de pulpado mecánico a la piedra, en la cual hay mucha mano de obra, hay muchas personas trabajando que están acomodando los troncos manualmente para ingresarlos en los bolsillos de los desfibradores de piedra, que después vamos a ver en una próxima presentación. Y como se trabaja con troncos, hay que manejar esos troncos. Los troncos se van a cortar del tamaño del bolsillo del desfibrador. Entonces, una vez descortezados, van a pasar por una serie de sierras y elementos de transporte que los van a llevar a los diferentes desfibradores. Bueno, en este caso, ya en una fábrica PGW, que es una fábrica moderna, ya desaparece las personas acomodando los troncos, sino que ya todo es automatizado y se van cargando automáticamente mediante apertura y cierre de los espacios donde tienen que alimentarse los troncos al desfibrador. En el caso que trabajemos con refinadores, entonces tenemos que chipear. ¿Qué es el chipeado? Bueno, los chips son astillas que se generan a partir de los troncos mediante un equipo que se llama chipera, justamente por eso de ahí viene la chipera, el chip, el chipeado, y el hecho de ser pequeñas fracciones, pequeños trozos de madera hace que sean más fáciles de impregnar y más fáciles de desfibrar. Esto también reduce el costo de transporte y permite el uso de residuos de aserraderos que son chipeados de cualquier tipo de residuo que puede ser chipeado y transportado a la fábrica. El consumo energético de esta etapa es de 7 a 14 kWh por tonelada, o sea que no es mucho si comparamos con lo que era el costo que habíamos visto el gasto energético de la refinación. Y las latifoliadas suelen consumir mayor energía de chipeado que las coníferas. Bueno, estas son las chiperas, ¿sí? Fíjense, son unos grandes discos con cuchillas donde el tronco va
se alimenta con diferentes ángulos dependiendo del tipo de chipera y apoya contra este disco que va girando y va cortando la madera, ¿no? Generando esto que acá se ve que son los chips. Estos chips son transportados a pilas de chips o a silos, ¿no? Algunos están al aire libre, otros son directamente recipientes cerrados. Em, lo que se hace antes de ser utilizados, ya sea en una fábrica de pulpado químico como en una de pulpado mecánico, es que estos chips son clasificados por tamaño, o sea, pasan por unas zarandas y estas zarandas van a separar básicamente tres fracciones, lo que se llama sobretamaño, o sea que es un tamaño mayor de lo que se busca, eso se manda a lo que se llama rechipeado. Son otras chíperas más chicas, similares pero más chicas, para achicar el tamaño de esos sobretamaños. Después está el aceptado, que es el que realmente va a ir a los refinadores, y por último, lo que son, se le llama pin chips, que son como palitos de fósforo, cosas chiquitas, polvillo, eso que se manda directamente a quemar a la caldera de biomasa. Y en la etapa sí, que es bien diferente, no existe en las fábricas de pulpado Kraft, es el lavado de los chips. En el caso de los pulpados de alto rendimiento que utilizan refinadores, el lavado de chips es imprescindible porque los chips pueden arrastrar materiales extraños que pueden dañar los refinadores, pueden producir roturas de los discos o puede producir erosión. Esto puede ser fragmentos de metales, piedras, arenas, serrín, finos o otro tipo de suciedad. Entonces, lo que se hace es un lavado que se llama lavado por flotación. Y si ven acá en el esquema, hay un elemento que está parcialmente lleno de agua con unas paletas. Entonces aquí se alimentan los chips, estas paletas mueven el chip en el agua y el chip es enviado a un recipiente y de ahí trasladado a otro recipiente donde, que es este tornillo ascendente en el cual se drena el agua y el agua de lavado, en este caso, que va a tener suciedad, sale del sistema y se reemplaza por una entrada continua, va entrando agua limpia y va saliendo agua con suciedad que, bueno, como es más pesado, va a ir cayendo. Y acá tenemos el circuito completo, ¿no? Acá está la entrada de los chips, el lavado, el recipiente intermedio, que va llevando los chips, que es esta línea verde, a este tornillo ascendente que drena el agua restante y va directamente al sistema, al proceso. Mientras que las corrientes de agua que salen del sistema, que son las líneas celestes, van a eh, sistema de decantación, donde las partículas directamente se separan y a- son separadas del sistema, ¿no? A rellenos sanitarios o cuestiones así. eh, y el agua clarificada vuelve al sistema de lavado. Bien, en cuanto al impacto ambiental de estos procesos, estamos viendo una gráfica de rendimiento versus demanda bioquímica de oxígeno y vemos que los procesos a medida que van teniendo un rendimiento más bajo, ¿no? Desde GW, PGW, TMP, CTMP, BCTMP hacia los químicos, digamos, cada vez tienen más DBO y por lo tanto tienen mayor carga contaminante.
Entonces los procesos a la piedra, al no utilizar químicos, producen una disolución mínima de sustancias de madera, no producen emisiones al aire. Sus efluentes acuosos se limitan a agua de descortezado, agua de lavado de troncos, agua de procesos, y las aguas se limpian fácilmente y se pueden reutilizar. Requiere tratamiento primario, o sea, una decantación para los finos, pero rara vez se realiza un tratamiento secundario. El pulpado TMP ya tiene una mayor contaminación, pero menor que las pulpas químicas, por supuesto, ¿no? Porque el uso de temperatura y presión produce una mayor disolución de sustancias de madera. Entonces, las especies que poseen alto contenido de ácidos grasos y resínicos producen efluentes que son tóxicos, son las resinas básicamente, y también si las pulpas son blanqueadas, los efluentes van a ser más contaminantes, entonces ya posiblemente puedan requerir un tratamiento secundario. El uso de agua en estos grados de pulpados TMP es relativamente bajo, alrededor de 10 metros cúbicos por tonelada. Bueno, y una cosa importante, porque como dijimos, es este tipo de procesos, al trabajar mecánicamente la fibra, va a romper las paredes y va a generar mucho material que llamamos finos, ¿no? Que son estas fracciones, estas tiras de pared, estas fibrilas que estoy separando de la pared de la fibra. Y entonces es importante retenerlos en la hoja, porque si los pierdo, estoy tirando madera, ¿no es cierto? Estoy bajando el rendimiento, entonces yo tengo que mantenerlo y además vamos a ver después que son muy útiles estos finos para la resistencia de la hoja y para la opacidad. Entonces tengo que adherirlos a las fibras para que no se pasen al agua blanca en la mesa formadora de papel y no sean reciclados eternamente, ¿no? Sino que queden en bueno, la tela formadora es como un filtro, ¿no? Que va a retener las fibras y entonces sobre las fibras va a filtrar y va a retener los finos, pero lo que pasa de largo es lo que se llama agua blanca porque tiene un color blanquecino debido justamente a los finos que pasan de largo a través de la tela formadora y de la hoja. Pero esa agua blanca no se tira, sino que se recircula al sistema. ¿M? Entonces se produce un equilibrio entre los finos que salen y los finos que entran cuando la mesa formadora está en régimen. Y el excedente de agua blanca se reutiliza en todas las partes del proceso, o sea que va a ir a los depuradores, va a ir a las duchas, de- digamos que sirven para limpiar los equipos, los fieltros, las telas, etc. Eh, bueno, en la fabricación de papel tenemos varios tipos de telas. Primero está la tela de la mesa formadora, después están los fieltros de prensa y por último están las telas de secado. En general, a la tela formadora y los fieltros de prensa se los lava, se los limpia para sacarlas, porque si no terminan taponándose, ¿no? Para sacar todas las partículas y para eso se usan chorros de agua y eventualmente productos químicos para que si hay pitch, por ejemplo, queden limpios, no queden pegados, ¿no? Ahora, esto que ya tiene un producto químico va al tratamiento de efluente, no se recircula.